Os sentáis, por favor, para que comencemos o sigamos con el programa. Bueno, en esta parte, la primera parte creo que ha sido magnífica, me han dicho que estupenda y que ha habido mucho interés. Y esta segunda parte va más dirigida a dos cuestiones. Una, lo que es el tratamiento, la efectividad de los nuevos tratamientos y su utilidad dentro de las dermatosis, el impacto económico que tienen también, ¿no?, en cuanto a tratar o no tratar y cómo tratar para que, ¿no?, sea más efectivo, y cómo esto tiene una repercusión en el trabajo importante, en cuanto a que el trabajador se pueda incorporar, ¿no?, cuanto antes a su puesto de trabajo, aunque luego veremos que la principal función, como no puede ser otra, es la prevención, y por lo tanto probablemente hay casos que no van a poder volver a su puesto originario de trabajo, ¿no?, si tiene una exposición a un alergeno o a algún producto que sea incompatible con él. Pero bueno, lo veremos después. Y en esta mesa cuento con los dos ponentes. Uno es Raúl Corrales, que es químico de profesión, y por lo tanto ya veréis que la presentación va en ese sentido, pero no os preocupéis porque es muy amena y lo vamos a entender todos muy fácil, y podemos preguntarle después, ¿verdad?, lo que nos parezca oportuno. Y a mi lado está Juan Jiménez, que es farmacéutico y economista. Hoy en día la economía de la salud es algo imprescindible, ¿no? Y no solamente es la evaluación del medicamento como tal, ¿no?, pero también su impacto, ¿no?, en costes económicos y exactamente en la rentabilidad que puede tener y las complicaciones que también puede haber, ¿no?, en ese sentido. Entonces vamos a empezar, va a ser 1 hora aproximadamente, comienza Raúl, luego es Juan y luego haremos al final un pequeño debate cortito, pero que espero que sea intenso. Y me vais a disculpar porque os hemos dado una hojita para solicitud de inscripción en la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, y como presidente que he sido y que sigo siendo de la parte institucional y de medicina del trabajo, cada vez más nuestra especialidad tiene más relevancia en la Academia, gracias a vosotros, y que bueno, yo también he participado un poco, y animaros a los que no sois que os hagáis, porque si no, este tipo de cuestiones de compartir la ciencia cada vez es más complicado, y sin más, así que me permitís que os lo haya dado y me disculpáis si no os parece muy oportuno. Venga, Raúl, empiezas tú. Pues muchas gracias, Juan. Buenos días a todos, egunon. Yo soy Raúl Corrales y, como bien me ha presentado Juan, bueno, pues soy químico de profesión, pero llevo 17 años ligado a la industria farmacéutica. Entonces, bueno, yo os voy a contar un poco la parte de desarrollo clínico. A mí me entusiasman los datos, además de la química me entusiasman los datos y me gusta, bueno, pues poder contaros esto, ¿no? Aunque suene tedioso a veces hablar de un ensayo clínico y demás, si habéis visto en la presentación de Alessandra, ella os contaba cómo se posicionan luego las guías del 2015, cómo posicionan a los distintos tratamientos, ¿no? Y lo primero que evalúan es cuál es el nivel de evidencia. Habéis visto que alitretinoína, que tocino, tiene un nivel de evidencia 1, basado en cosas que vamos a ver, con lo cual, bueno, pues es un orgullo para mí el poder presentar el desarrollo clínico de este fármaco. Lo primero, contaros algo acerca del fármaco. Alitretinoína es un retinoide, es un derivado de la vitamina A, que se ha observado que tiene efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios, ¿no?, que intervienen o que son relevantes en procesos inflamatorios de la piel. La mayoría de este grupo de retinoides actúan únicamente a nivel de uno de los grupos de receptores, ¿no?, bien los RAR o RXR, no hace falta, los nombres tampoco son demasiado relevantes. Sin embargo, la característica diferenciadora de alitretinoína es que tiene una acción panagonista. Esto significa que se va a unir a miembros de ambas familias, de los receptores RAR y RXR, ¿vale? Esta es la diferencia fundamental de alitretinoína respecto a otros retinoides, otros de las familias. Esta es la indicación que tiene alitretinoína, tocino. ¿Cuándo podemos usar alitretinoína? Pues en pacientes con eczema de manos, que sea crónico, lo ha definido Alessandra antes también la cronicidad, que sea grave, que sea un eczema grave, también ha definido cómo, usando la escala PGA y demás, la extensión de piel que tiene que estar afectada, el tipo de lesiones que tienen que aparecer, crónico, grave y refractario a corticoides tópicos, ¿vale? Esa es la indicación que tiene este fármaco. ¿Vale? Vamos a irlo viendo. Lo ha contado Alessandra, no quiero detenerme porque tengo muchas diapositivas, pero crónico es si se extiende más allá de 3 meses, o recidiva
recidiva 2 o más veces a lo largo de un año. Y la gravedad también la ha definido, ¿no? Usando esta escala, la cantidad de superficie de las manos que tiene que estar afectada para ser considerada grave, ¿vale? Y el tipo de lesiones. Y refractaria a corticoides tópicos, las tres condiciones. Bueno, ¿cuál es la evidencia que avala la indicación de este fármaco? Pues cuenta ya con amplia experiencia. Entonces, no solo os voy a hablar de ensayos clínicos aleatorizados en fase 3, los típicos de estudios de registro, sino que podemos contar también, o podemos hablar de estudios observacionales, que vamos a ver lo que ponen de manifiesto, ¿no? Pero digamos que haríamos un círculo, ensayamos el fármaco en una fase 3 previo al registro, el fármaco luego los clínicos lo usan y lo prueban y hacen sus estudios observacionales, y luego además es que lo recogen las guías, ¿no? Toda esa experiencia de desarrollo clínico, toda esa experiencia de estudios observacionales y la práctica clínica acaba convirtiéndose en unas recomendaciones que hacen los expertos, ¿no? Este es el estudio fundamental, el estudio BAC. Va a ir todo muy ligado a la música, como estamos en un escenario como este, pues me parece muy propio. Fijaros, no sé si habéis visto los datos de prevalencia del eczema crónico de manos grave y refractario a corticoides tópicos. Este ensayo incluye más de 1000 pacientes. Un estudio multinacional, con un montón de centros en Europa, en Canadá, más de 1000 pacientes. Un estudio aleatorizado, doble ciego, con todas las garantías. Es que esto es un nivel de evidencia aplastante, es decir, que cuando los expertos se ponen a elaborar una guía y ven un estudio en esta patología con más de 1000 pacientes, no pueden otra cosa más que, y un estudio serio, bien hecho, bien llevado a cabo y más, pues no pueden otra cosa más que reconocer que efectivamente el nivel de evidencia de esto es altísimo, es de grado máximo, ¿vale? Los pacientes tenían eczema crónico de manos de al menos 6 meses de duración y era refractario a los corticoides tópicos, y esto lo definían muy bien. Definían que los pacientes tenían que haber recibido hasta 8 semanas de ciclos de tratamientos con corticoides tópicos y al menos 4 semanas con los más potentes, con los más potentes de su clase. Y los pacientes eran aleatorizados según este cuadro a recibir placebo, 10 miligramos de alitretinoína o 30 miligramos de alitretinoína, que luego vamos a ver cuáles son los resultados y demás. Este es el cuadro de aleatorización y estas son las características basales de los pacientes. Había en torno a un 55% de hombres, mujeres por debajo de 45 años, pues había un porcentaje nada desdeñable, 15%, luego vamos a ver por qué hago un poco hincapié en esto, y bueno, pues tenían características comparables como corresponde a un ensayo clínico bien realizado, ¿no? La aleatorización pues había surtido su efecto. Señalo esto porque los pacientes también se observó que, bueno, pues que habían sido clasificados al inicio del estudio en función de cómo era su eczema crónico de manos, si tenía unas características hiperkeratóxicas o si era dishidrótico y demás. Y la mayoría de ellos eran hiperkeratóxicos, pero esta diferenciación aquí nos va a permitir luego pues sacar alguna otra conclusión, ¿no? Hacer un subanálisis de si era más eficaz en un tipo o en otro. ¿Cuál era el objetivo primario? Según esa escala que os ha enseñado Alessandra, del PGA, del Physician Global Assessment, los pacientes tenían que partir de una situación grave y lo que queríamos era que consiguieran unas manos limpias o casi limpias, ¿vale? Y esto se evaluaba cada 4 semanas. Este era el objetivo fundamental. Según esta escala, los pacientes partían de esta situación grave y lo que queríamos, si respondían al tratamiento, tenían que conseguir, o para que fueran respondedores al tratamiento, mejor dicho, tenían que conseguir unas manos limpias o casi limpias. Limpias o casi limpias, no vuelvo a sacar el cuadro, pero limpias, ninguna lesión, ¿no? Y casi limpias es una lesión leve de uno de los grupos, ¿vale? Y extensión de la piel, pues limpias o casi limpias. O sea, esto era un objetivo, digamos, duro, contundente, ¿no? Se analizaron, hubo otro tipo de objetivos de secundarios, pues cuál es el tiempo hasta la respuesta, o consideramos además un objetivo parcial, pues extendemos un poco esto hasta leve, ¿no? Incluimos leve, casi limpias y limpias, o bueno, la reducción del número de lesiones, ¿no? Otros objetivos. Pero os voy a presentar lo primero, cuáles son los resultados de este objetivo primario. ¿Cuántos pacientes consiguieron pasar de una situación grave, de tener un eczema crónico grave de manos, a tener unas manos limpias o casi limpias al final del estudio, a los 6 meses? Bueno, pues fijaros, con 30 miligramos de alitretinoína, casi el 48% de los pacientes conseguían unas manos limpias o casi limpias. Pacientes con eczema de manos grave, crónico y refractario a corticoides tópicos. Todos ellos, esto es un ensayo clínico, bueno, pues seguían unos consejos y una evitación de sustancias, protección, todos
los de placebo, los de 10 miligramos y los de 30. ¿Vale? Y estas son las diferencias. Esto, bueno, pues, de hecho, bueno, pues esto nos indica que esto es muy improbable que se deba al azar, ¿no? Y con 10 miligramos lo conseguían mayor porcentaje que con placebo, pero menos que con 30. Es decir, que, y esto lo vamos a ver continuamente a lo largo del desarrollo clínico, esta proporcionalidad en la respuesta, ¿no? Con 10 miligramos lo consiguen algunos pacientes, con 30 lo consiguen muchos más. ¿Vale? Casi el 50% de los pacientes conseguían unas manos limpias o casi limpias, de esa situación de partida que os decíamos. Uno de los objetivos secundarios que os decía es el tiempo hasta la respuesta, y esto va a ser importante porque luego el fármaco, y de hecho en el estudio se probó que si el paciente a las 12 semanas, a los 3 meses había conseguido unas manos limpias o casi limpias, no era necesario que extendiera el tratamiento hasta los 6 meses. ¿Me explico? Es decir, si el paciente a los 3 meses conseguía resolver su situación, puede abandonar el tratamiento, y de hecho así se recoge luego en la ficha técnica del producto. ¿Vale? El ensayo duraba hasta 6 meses, pero a los 3 meses, a las 12 semanas se hacía una evaluación y los pacientes que habían respondido dejaban el tratamiento, podían dejar el tratamiento. Y además se observó que luego no había mayor tasa de recidivas porque lo dejaran antes o lo dejaran después. Si habían conseguido resolver la situación, unas manos limpias o casi limpias. Entonces es importante a qué velocidad lo hacían, cómo resolvían. Pues de nuevo una proporcionalidad entre las dosis de 30, de 10 y placebo mucho menos. Y aproximadamente de ese 47, de ese 48% de los pacientes que resolvían su situación al final del ensayo, que conseguían unas manos limpias o casi limpias, la mitad lo hacían en ese espacio de tiempo, en las 12 primeras semanas. ¿Vale? Es decir, ¿qué nos vamos a encontrar en la práctica clínica? ¿No? Porque yo os voy a hablar mucho de datos, pero esto traducido a la práctica clínica, que muchos de los pacientes que van a resolver su eczema con el uso de alitretinoína lo van a hacer en las primeras 12 semanas. Aproximadamente la mitad de los pacientes lo conseguían resolver en este ensayo en ese tiempo de 12 semanas. ¿Vale? Más objetivos que se miraron, más objetivos secundarios. Bueno, pues ya no me cuentes cuántos conseguían manos limpias o casi limpias, pero vamos a mirar en el cómputo global de las lesiones cómo eran resueltas esas lesiones en todos los pacientes. Bueno, pues había una reducción del 75% de las lesiones en los pacientes frente a un 56% en el grupo de 10 y a un 39% en el grupo de placebo. De nuevo esa proporcionalidad que vemos en la respuesta de la dosis. ¿Vale? Y os contaba al principio las características basales, que había pacientes que habían sido diagnosticados como eczema hiperkeratóxico, otros dishidrótico o pulpitis. Bueno, pues aunque todos ellos respondían mejor que placebo con el tratamiento con 30 miligramos, los hiperkeratóxicos incluso respondían algo mejor. Lo hacían mejor, tenían más probabilidad, si su diagnóstico era un eczema hiperkeratóxico, todavía respondían mejor que el dishidrótico, ¿vale? Todos ellos, en todos ellos había una diferencia con respecto al placebo. Bueno, fenomenal. Pero esto tiene una extensión. Nosotros hemos estudiado a estos pacientes durante 6 meses, hemos visto qué pasa con ellos. Pero los pacientes les seguimos observando 6 meses más, porque después de que resuelvan su situación o no, o abandonen el tratamiento, ¿qué es lo que sucede con ellos? Y entonces se planteó un ensayo de retratamiento, ¿vale? Entonces, los pacientes eran seguidos después de finalizar el estudio 6 meses más y se vio que la mayoría, más del 60%, no recidivaban en ese tiempo, en ese periodo de 6 meses, pero había un porcentaje, un 38,5%, que recidivaban a lo largo de 6 meses después de dejar el tratamiento. ¿Y qué pasa con ellos entonces? ¿Podemos hacer algo más por estos pacientes con este fármaco? Y se planteó este estudio de retratamiento. Y bueno, pues vamos a ver si un segundo ciclo de tratamiento en estos pacientes que resolvieron su situación vuelve a beneficiarles o vuelve a ser efectivo o no. ¿Vale? Fijaros, esto también parece complejo, pero bueno, en definitiva es los pacientes que habían recibido 30 miligramos y habían resuelto su situación, si recidivaban, entraban en el ensayo de retratamiento, ¿vale? Y estos 75 eran aleatorizados a recibir o la misma dosis que habían recibido o placebo, para poder comparar luego estos dos grupos, ¿vale? Aquellos que habían recibido 10 miligramos pues, y habían recidivado al cabo de 6 meses, pues también eran aleatorizados a la misma dosis que habían recibido, esos 10 miligramos, o a placebo. Y los de placebo, pues por supuesto, seguían en la rama de placebo. Bueno, pues ¿qué pasaba con estos pacientes? Pues fijaros, casi el 80% se volvían a beneficiar, volvían a conseguir unas manos limpias o casi limpias al cabo de 6 meses de retratamiento, de un segundo ciclo, ¿vale? Frente, fijaros lo que pasaba con placebo, ¿no? Es decir, que en caso de recidivas, los pacientes pueden volver a beneficiarse de un segundo ciclo de tratamiento con 30 miligramos de alitretinoína.
Esto para mí son los dos estudios fundamentales y a partir de ahora ya lo siento, pero me voy a repetir mucho. Lo siento, pero es así. Los americanos querían tener su propio estudio, este es el estudio Hendel, con casi 600 pacientes, en las mismas condiciones, se evaluaba de nuevo a través de la escala esta del PGA, cuántos pacientes conseguían manos limpias o casi limpias, de nuevo el mismo objetivo, pero los americanos querían tener el suyo. ¿Vale? ¿Cuántos lo conseguían? Cerca de un 40% conseguían unas manos limpias o casi limpias respecto a menos de un 15% de los pacientes que lo hacían con placebo. Este ensayo no tenía brazo de 10 miligramos, quizás es lo que le diferencia respecto al BAC, pero quiero decir que de nuevo, bueno, pues vemos un poco una concordancia en los datos, ¿no? En los distintos ensayos que se han hecho, y luego cuando se empieza a contar los observacionales, pues me voy a volver a repetir todavía más, ¿no? Tenía otros objetivos secundarios. Este incorporaba algo que me parece interesante, que es la calidad de vida. ¿Cómo mejora la calidad de vida? Que el estudio BAC no evaluaba. Entonces, por eso os traigo esto aquí. No solo mejoran los síntomas de los pacientes, es que mejoran las emociones, como no, ¿vale? Y el funcionamiento. Luego yo creo que Juan va a ahondar en esta parte, ¿no? Del impacto psicosocial de la enfermedad y cómo esto pues no afecta solo a tener unas manos limpias, sino cómo influye eso en las emociones de los pacientes, en la funcionalidad de los pacientes. En definitiva, pues se vio que la eficacia de este fármaco es dosis dependiente. Con la dosis de 30 hubo una respuesta más rápida y una mayor tasa de respuesta, y que el grupo de hiperqueratóxico respondían incluso mejor que los dishidróticos. En cuanto a aspectos de seguridad, ¿qué nos encontramos? ¿Qué se puede esperar? Bueno, pues el acontecimiento adverso fundamental, o que más frecuente, fue la cefalea, el dolor de cabeza. Y como veis, también hay una proporcionalidad en la dosis, es decir, los pacientes con 30 miligramos, había más pacientes que manifestaban que tenían esa cefalea en el grupo de 30 que en el grupo de 10. ¿Vale? Y más que con placebo, ¿vale? Y en el estudio de retratamiento, pues Martín con 30 era mayor, en 10 miligramos no se encontró ninguno, ahí había menos pacientes, ¿no? Pero nos vamos a encontrar que algunos pacientes van a elevar sus cifras de colesterol, con lo cual pues va a ser necesario quizás en algunos pacientes realizar controles de este aspecto del colesterol y de triglicéridos también, ¿vale? Y vamos a observar, nos vamos a encontrar unos cambios en los parámetros de hormonas tiroideas, una disminución en concreto tanto de TSH como de T4, ¿vale? Fundamentalmente TSH, una disminución en los parámetros de TSH. ¿Sí? Vale. En el estudio Hendel, que es el americano y demás, pues de nuevo el acontecimiento adverso que se reportaba con mayor frecuencia era el dolor de cabeza. En este caso casi hasta un 30% de los pacientes manifestaban este dolor de cabeza. Os recuerdo que este no tenía brazo de 10 miligramos, con lo cual no podemos ver esa proporcionalidad, pero la hubiéramos visto, estoy seguro, ¿no? Que hubiéramos visto. De hecho, la recomendación ante este acontecimiento adverso es, si no se puede resolver de manera habitual, pues con paracetamoles y demás, con analgésicos, o pues disminuir la dosis, ¿no? Una opción sería disminuir la dosis a 10 miligramos, porque sabemos que esto también es proporcional a la dosis. ¿De acuerdo? Y de nuevo pues se vieron cambios en los parámetros en el aumento de triglicéridos, de colesterol y ¿vale? Nada nuevo en este estudio respecto al estudio BAC, un estudio con 1000 y pico pacientes, el otro con 600, nada nuevo. La cefalea, el que se reportaba con mayor frecuencia, y estos cambios en los parámetros de laboratorio de colesterol, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos y disminución de TSH y T4. ¿Vale? Lo que se observó también es que estos efectos eran dosis dependientes en función de la dosis y que eran reversibles, ¿vale? Se normalizaban después de o reduciendo la dosis, o al abandonar el tratamiento pues volvían a los parámetros anteriores, ¿vale? Bueno, pues hemos visto los 3 ensayos, digamos, en fase 3 del desarrollo clínico. El estudio BAC con más de 1000 pacientes, el de retratamiento, que era una continuación del estudio BAC, y el estudio americano, este Hendel, con casi 600 pacientes. Bueno, pues no solo estamos en este momento, porque el fármaco ya tiene unos años de experiencia, cuenta con 7 años de experiencia, más de 7 años, y se estima que más de un cuarto de millón de pacientes han sido tratados, han sido expuestos al fármaco, ¿no? Con lo cual tenemos estudios observacionales también que han desarrollado los distintos investigadores y demás en distintos países, y entonces pues tenemos varios de ellos. Este es el Tocata, no me quiero repetir demasiado, quiero pasar un poco rápido. Más de 600 pacientes. Este es un estudio observacional abierto, un estudio, digamos, bueno, pues del día a día, ¿no? Más de pues eso, un estudio en fase 4, ¿no? Como corresponde, pues no, observacional, abierto y demás. Los pacientes eran tratados de acuerdo con la ficha técnica y hasta las 24 semanas, estos 6 meses ¿Cuál fue el resultado? Pues fijaros, en el global, todos los pacientes, ¿cuántos conseguían? El objetivo era el mismo, conseguir manos limpias o casi limpias según esta escala.
El 56% de los pacientes conseguían resolver su situación, llegar a conseguir unas manos limpias o casi limpias en este estudio, ¿vale? De nuevo, como este estudio clasificó también por vesicular, hiperqueratóxico y pulpejos, pues de nuevo también pudimos observar que efectivamente el hiperqueratóxico, confirmando lo que el estudio BAC nos puso de manifiesto, que los hiperqueratóxicos incluso respondían mejor, ¿no?, que los otros grupos, ¿vale? Pero todos ellos respondían de una manera, bueno. Otro estudio observacional, el estudio Fujeta, también con más de 600 pacientes, pues de nuevo el PGA era el criterio de valoración, el objetivo principal, ¿no?, y una escala también de un cuestionario de satisfacción. Este sí que tenía también dosis de 10 miligramos, de nuevo vemos esa proporcionalidad de la respuesta en cuanto a eficacia, 56% de los pacientes con 30 miligramos conseguían unas manos limpias o casi limpias al final del ensayo. Otro estudio observacional más, el estudio Passion, será por evidencia, ¿no? Será por, bueno, pues otro estudio con también 600 y pico pacientes y de nuevo, bueno, pues de la misma manera, un 47,5% conseguían unas manos limpias o casi limpias, según esta escala, al final del tratamiento, ¿vale? Aquí hubo varios pacientes que abandonaron el tratamiento, pero se utilizó el método de arrastre y demás, bueno, con lo cual pues, los resultados son valorables, ¿no? Tenemos experiencia en España respecto a estudios observacionales o publicaciones y demás, pues hay un par de ellas. No son extensas. Este, por ejemplo, de Aguayo, son 15 pacientes únicamente, ¿vale?, a los que se les administraba 30 miligramos de alitretinoína una vez al día durante 3 meses. Durante 3 meses, y se les hacía un seguimiento posterior de 6 meses, ¿vale? ¿Y qué concluía? Pues este también utilizaba esta escala, el PGA, y fijaros, cerca del 80% de los pacientes conseguían unas manos limpias que podríamos catalogar como limpias o casi limpias, ¿vale? Son 15 pacientes, ¿eh? Es decir, que estos datos, claro, pueden diferir, pero es que la dimensión, pero cerca del 80% es un estudio en España, vida real, digamos, y demás, un estudio observacional. Y Urrutia, que hablaba también antes la doctora Sandra de algún caso de Urrutia, pues también tiene una serie, ellos lo que hicieron fue un estudio descriptivo, transversal, ¿vale?, basado en la revisión de historias clínicas, perfecto, basado en la revisión de historias clínicas de 62 pacientes en varias comunidades autónomas, en 5 comunidades autónomas, ¿vale? Aquí no utilizaron el PGA, con lo cual, bueno, pues porque revisaban historias, claro, la historia no estaba escrita según un estudio no con una escala PGA perfectamente definida, sino que, bueno, pues en algunas historias se encontraban los términos limpias, casi limpias, pero en otras se encontraban términos como mejoría clínica o evolución. Entonces, bueno, al final, si sumamos, digamos, los aspectos positivos, se acerca al 80% de pacientes que habían resuelto su situación, ¿vale? Limpias o casi limpias, pues en ese porcentaje, pero mejoría clínica y buena evolución, pues no sabemos exactamente cómo corresponderlo al resto, ¿no?, porque era una revisión de las historias clínicas, pero desde luego falta de respuesta en ese porcentaje, sin valoración en ese porcentaje. Aquí era interesante porque había porcentaje de pacientes también que recibían un segundo ciclo, incluso hubo un paciente que recibió un tercer ciclo, ¿no?, de alitretinoína, ¿vale? Por si surge la pregunta de cuántas veces, bueno, pues hasta 3 tenemos descrito y tenemos en la literatura que aparece. En cuanto a la seguridad, ¿qué se reportó? Pues es que me repito, la cefalea, el acontecimiento adverso más frecuente, y el cambio en los parámetros estos de laboratorio de triglicéridos y de colesterol, ¿vale? Al tratarse de estudios observacionales, fijaros que los porcentajes son menores que lo que habíamos visto en un ensayo clínico randomizado, aleatorizado, cada 4 semanas examinando al paciente, reportándolo todo, pues lógico, ¿no? Los estudios observacionales, pues en menor medida, pero son coherentes, ¿no? Digamos que la cefalea es lo que fundamentalmente aparece y hay algunos cambios en los parámetros que hemos comentado, ¿vale? Cefalea y estos cambios. Bueno, pues este es un poco el resumen, ¿no? Más de 7 años de experiencia, 250.000 de pacientes se estima que han sido tratados, ¿no? Y un poco la coherencia de los resultados en cuanto a eficacia, en cuanto a acontecimientos adversos, que es un fármaco que está ensayado, que está aprobado y demás. ¿Cómo se usa el fármaco en la vida real? Bueno, pues 30 miligramos, la dosis recomendada va a ser una vez al día, 30 miligramos una vez al día, porque hemos visto que tiene una respuesta más rápida y una mayor tasa de respuesta, ¿vale? Si aparecieran acontecimientos adversos intolerables, pues se podría considerar una reducción a la dosis de 10 miligramos, ¿vale? Una vez al día y con la comida principal. Eso es importante, mejora la absorción si lo hacemos con la comida principal. Una vez al día. Y como os decía, a las 12 semanas podemos evaluar al paciente y considerar si ha conseguido resolver su situación, si ha conseguido unas manos limpias o casi limpias. No tendría por qué completar el tratamiento más allá. Podemos interrumpir el tratamiento en estas 12 semanas, en este momento. Y además, si en este momento no observamos absolutamente ninguna mejoría, pues es muy difícil ya que pueda funcionar, que prolongando el tiempo, si no hemos observado absolutamente ninguna mejoría en el estado de sus manos,
en ese estadio sigue siendo un estadio grave, pues quizás podamos considerar también interrumpir el tratamiento, ese paciente no se va a beneficiar de toctino, de alitretinoína. ¿Vale? 12 semanas, si hemos conseguido en ese tiempo resolverlo, interrumpimos el tratamiento, y si no, si hemos visto una respuesta parcial y demás, pues continuamos hasta los 6 meses o hasta que resuelva su situación. ¿Vale? En pacientes con riesgo, digamos, de esos parámetros de laboratorio, pues diabetes, obesidad y demás, pues realizaremos controles de una manera más frecuente. ¿Vale? Y contraindicaciones. ¿Dónde está contraindicado? En pacientes con insuficiencia hepática, pacientes con insuficiencia renal grave, pacientes con colesterol elevado, triglicéridos elevados y demás que no estén controlados. Si no está controlado, pues no es subsidiario. Hipervitaminosis A es un derivado de la vitamina A, ¿vale? O hipersensibilidad al fármaco o a los excipientes, ¿vale? En especial, bueno, pues el caso de si tiene alergia al cacahuete, ¿vale? Tiene algún excipiente que le condiciona para esto, ¿vale? O si está recibiendo tratamiento concomitante con tetraciclinas, también sería una contraindicación. Alitretinoína y tetraciclinas, contraindicación. El embarazo es un retinoide. Los dermatólogos tienen mucha costumbre ya de manejar retinoides y demás. En el acné se usan retinoides y demás. Entonces, bueno, pues el embarazo con todos los retinoides está contraindicado, totalmente contraindicado. Por lo tanto, las mujeres en edad fértil no podrían tomarlo salvo que cumplan un programa de prevención del embarazo que os voy a contar. ¿Vale? Y durante la lactancia materna pues también estaría contraindicado. Pues lo podemos pasar a... ¿En qué consiste ese programa de prevención del embarazo? Bueno, todos los retinoides son teratogénicos, ¿vale? También alitretinoína, con lo cual la prevención del embarazo es obligatoria. Hay que seguir un plan de prevención del embarazo. ¿En qué consiste o en qué va a consistir ese plan de prevención del embarazo? Pues va a depender un poco de cómo se elimina el fármaco del organismo. Entonces, bueno, pues esto lo sabemos, ¿no? A través de la vida media y los gráficos de eliminación del fármaco. Entonces no es lo mismo pues unos fármacos que otros, ¿vale? Isotretinoína, os decía, por ejemplo, se usa para el acné, el Roaccutane, no sé si os suena el nombre comercial y demás, pues es un retinoide, ¿vale? Y tiene también un programa de prevención del embarazo, que se extiende de la misma manera que con alitretinoína, un mes antes y un mes después. Os lo voy a contar ahora con este gráfico. Mirad, si queréis usarlo en mujeres en edad fértil, tenéis que comprobar que no están embarazadas un mes antes de iniciar el tratamiento y que la mujer ponga barreras anticonceptivas, ¿vale? O que utilicen barreras anticonceptivas un mes antes de iniciar el tratamiento. Iniciamos el tratamiento en el mes 0, en el día 0, ¿vale? Y seguimos el tratamiento haciendo controles periódicos de test de control de embarazo y con las barreras de método anticonceptivo, ¿vale? Y el último test de embarazo lo realizamos 5 semanas después de haber terminado el tratamiento, ¿sí? Y la mujer debe utilizar métodos anticonceptivos un mes antes y hasta un mes después, ¿vale? Y comprobar mediante los test, realizar los test de embarazo también un mes antes y hasta 5 semanas después. ¿Sí? Vale. Hay diversos materiales, tanto para que los médicos deben facilitar y deben contar tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios, ¿vale? Al respecto de los programas de prevención de embarazo, ¿vale? Nosotros tenemos estos materiales a disposición también y demás. Y los podéis encontrar a través de la página web de la EMS, los podéis encontrar en el capítulo de información, de más información, ahí están estos mismos materiales, de cara al paciente y de cara a los profesionales sanitarios. ¿Vale? Lo podéis encontrar aquí. En definitiva, tiene efectos teratogénicos, deben ser informadas de esto y deben usar un método efectivo de contracepción 4 semanas antes y hasta 4 semanas después del tratamiento. Y el test de embarazo debe ser un requerimiento antes de iniciar el tratamiento, un mes antes de iniciar el tratamiento y el último 5 semanas después de haber terminado el tratamiento. ¿Vale? Y creo que mi parte la he terminado, le voy a dar paso a Juan, o si tenéis alguna pregunta o al final, ¿qué más? Muchas gracias.